Bien, jóvenes, buenos días. Hoy vamos a seguir con nuestra clase de física. Vamos a empezar con el primer tipo de movimiento. Nuestro movimiento para el día de hoy, la clase del día de hoy se llama movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sale? Vamos a describir brevemente qué es un movimiento rectilíneo. El movimiento rectilíneo es el más sencillo de los movimientos. ¿Vale? Es el más sencillo de los movimientos. ¿Por qué? Pues describe una trayectoria en línea recta. Existen varios movimientos rectilíneos, pero mencionaremos dos. Movimiento rectilíneo uniforme, que se abrevia MRU en mayúscula, movimiento rectilíneo uniforme, es el que vamos a ver el día de hoy. Y el otro es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que se abrevia como MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Sale? Ya repetimos, es el más sencillo de los movimientos, ¿sí? Ya que describe una trayectoria lineal, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar con nuestro primer movimiento rectilíneo, que es el movimiento rectilíneo uniforme, abreviado como la MRU. Sabemos que el movimiento rectilíneo uniforme pues describe una línea recta, inicia desde un punto A y termina en un punto B. ¿Vale? ¿Qué característica podemos encontrar? Pues para empezar, la trayectoria es recta. Ojo, la velocidad es constante, o sea, durante el recorrido mantiene su velocidad hasta llegar en el otro punto. Si tiene la velocidad constante, entonces sí estamos en un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sale? Y este tipo de movimiento de rectilíneo uniforme no tiene aceleración, ¿vale? No tiene aceleración. Su fórmula, jóvenes, es velocidad es igual a distancia entre tiempo. Esta es la fórmula que sirve para calcular la velocidad en los movimientos lineales, ¿sale? Donde la V va a significar velocidad, la D minúscula va a ser distancia y la letra T minúscula va a ser tiempo, ¿sale? Pero esa es la fórmula que nos sirve para calcular velocidad. ¿Y qué tal si nos dicen no quiero calcular velocidad, sino quiero calcular distancia? Bueno, nosotros ya aprendimos que hay que despejar. Si nos piden calcular distancia, bueno, el tiempo está dividiendo con la distancia. Es necesario mover el tiempo de ahí para que distancia quede sola. ¿Y qué operación hace? Pues está dividiendo, por lo tanto va a pasar multiplicando. ¿A quién va a ir a multiplicar? Pues a la velocidad. Entonces distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Entonces esa es la fórmula que nos sirve para calcular distancia. Pero ¿qué pasa si nos piden para calcular el tiempo? Bueno, pues fácil. Nosotros, como ya sabemos despejar, no es un problema. Como estamos viendo que velocidad y tiempo están multiplicando y me interesa despejar el tiempo, pues mando a dividir a la velocidad, ya que está multiplicando. Ya sabemos que el que multiplica va a pasar dividiendo. ¿A quién va a ir a dividir? Pues va a ir a dividir a la distancia. Entonces el tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. Entonces ahí están las tres fórmulas que nos va a servir en este tipo de movimiento. ¿Sale? Nos va a servir en este tipo de movimiento, ya que es un movimiento rectilíneo. ¿Sale? Velocidad es igual a distancia entre tiempo, distancia es igual a velocidad por tiempo y tiempo es igual a la distancia entre velocidad. Vamos a ver un ejemplo de aplicación. Dice, un tren sale de París a las 6 horas, sale a las 6 horas y llega
a las 8 horas, ¿sale? Llega a las 8 horas. Sale a las 6 de la mañana y llega a las 8 horas de la noche. A las 8 horas, perdón, de la mañana. Sale a las 6 y llega a las 8 horas, ¿sale? ¿A dónde? A Lyon. Su recorrido, ojo, es una línea recta. Entonces, ya estamos viendo que se trata de un movimiento lineal. La distancia entre estas estaciones, entre la estación de París y la estación de Lyon, es de 40 kilómetros. Distancia, 40 kilómetros. Y el tren siempre va a una velocidad constante, sin acelerar ni frenar, hasta llegar a su destino. Nos preguntan, ¿a qué velocidad va el tren? Bueno, pues ya nos están haciendo la pregunta, ¿a qué velocidad va el tren? ¿Sale? Bueno, pues vamos a ver. Nos preguntan, ¿a qué velocidad? No sabemos a qué velocidad va el tren. Entonces, nos dan, los datos que nos dan son los siguientes. Nos dan un tiempo de inicio, que es a las 6 horas. Y también nos dan un tiempo final, que es a las 8 horas. Entonces, para poder obtener el tiempo entre el tiempo de inicio y el tiempo final, lo que hacemos es restar. Aquí ya lo tengo. Esta letra T, esta letra en forma de triángulo, se llama delta y quiere decir que es el incremento del tiempo, que es el tiempo 2 menos el tiempo 1. Y el tiempo 2 son 8 horas menos 6 horas que tiene el tiempo 1. Entonces nos queda 2 horas, que es la distancia, el tiempo que tardó. ¿Sale? Pues bien, lo vamos a sustituir a nuestra fórmula. Ya tenemos que la distancia es de 400 kilómetros. No la anotamos acá. La distancia es de 400 kilómetros y nos piden calcular la velocidad. Entonces, distancia, vamos a poner aquí 400 kilómetros con sus unidades, jóvenes. No quiero nada más que me pongan cantidades, tiene que ser con sus unidades. Y el tiempo es de 2 horas, ¿sale? Entonces anotamos 2 horas, ¿vale? Y ya tenemos colocado correctamente nuestras cantidades y unidades. Entonces lo que procedemos es dividir, y 400 kilómetros entre 2 horas nos queda 200 kilómetros por hora. Esa es la velocidad que lleva ese tren, en su recorrido. 200 kilómetros por hora, quiere decir que por cada hora recorre 200 kilómetros. Y como son 2 horas, pues son 400 kilómetros. Por eso por cada hora recorre 200 kilómetros. Como no hay ninguna unidad que eliminar, jóvenes, los mantenemos así y esa es la respuesta. ¿Sale? Ejemplo número 2. Nos dice que la ruta desde mi casa a la escuela es en línea recta. Siempre voy en mi bicicleta a una velocidad de 20 kilómetros por hora, sin aumentar ni disminuir la velocidad hasta que llegue a la escuela. Tardo 20 minutos en llegar a la escuela. ¿Sale? Tardo 20 minutos en llegar a la escuela. ¿A qué distancia está la escuela? Datos, jóvenes. ¿Qué dato tenemos? La velocidad nos dice que son 20 kilómetros por hora. Entonces 20 kilómetros por hora. ¿Sale? Y lo hace en 20 minutos. En 20 minutos. Y nos piden calcular la distancia. ¿Sale? Pero la velocidad está dada en kilómetros por hora. Entonces es necesario convertir esos 20 minutos en hora. Ya sabemos hacer nuestra conversión, pues hay que convertirla. 20 minutos la convertimos en horas. Sabemos que una hora, ¿vale?, tiene 60 minutos.
que equivale a, bueno, vamos a hacerlo por parte, que aquí 20 por una hora nos va a salir 20 horas sobre 60 minutos. Entonces el tiempo es igual a 20 entre 60 y nos resulta 0.33. 0.33 horas. Entonces, perdón, 0.33 minutos. ¿Sale? Estoy ahí equivocando, jóvenes. Entonces el tiempo ya convertido sería 20 entre 60 y nos sale 0.33 horas. ¿Vale? Menos los 20 minutos valen 0.33 horas. Pues ahora sustituir, la velocidad es 20 kilómetros por hora y el tiempo nos resultó 0.33 horas. ¿Sale? Por lo tanto, a la hora de multiplicar 20 por 0.33 nos resulta 6.6 kilómetros de distancia. ¿Sale? Pero a la hora de multiplicar cantidades también vamos a tener el cuidado de ver qué unidades se va a eliminar. En este caso se va horas con horas y nos queda kilómetros. Entonces esa es la respuesta que nosotros buscamos. ¿Vale? Entonces la distancia es de 6.6 kilómetros y el tiempo fue en 20 minutos. Recorre esa distancia. Bien, ejemplo número 3. El ejemplo número 3 dice que Juan reparte periódico en su barrio. Como sabe las direcciones de memoria, se sube en su moto y realiza su recorrido sin frenar al llegar en cada casa. ¿Vale? Sino que arroja los periódicos desde su moto. El recorrido de Juan es por única calle recta de 2 kilómetros, nos está dando ya la distancia. ¿Sale? Y va a una velocidad de 10 kilómetros por hora. Esa es la velocidad que lleva. Juan debe de iniciar su recorrido y luego volver por la misma calle. Quiere decir que va y regresa a la misma velocidad. Si Juan sale ahora mismo, ¿cuántos minutos tarda en volver? Primeramente hay que sacar los datos. ¿Cuál es la distancia? La distancia es de 4 kilómetros. Que lo que hace, la distancia, bueno, sí es 4 porque dice que va de ida y de regreso. La distancia es 2 kilómetros, pero va de ida y de regreso, en total son 4 kilómetros. ¿Sale? ¿A qué velocidad va? Dice que va a la velocidad de 10 kilómetros por hora. ¿Qué nos están preguntando? ¿Cuál es el tiempo que tarda en regresar? Pues bueno, ya tenemos ya los datos. Ahora hay que sustituirle en la fórmula, porque vamos a calcular tiempo. Tiempo es igual a distancia entre velocidad. ¿La distancia cuánto es? Pues son 4 kilómetros. La velocidad es de 10 kilómetros por hora. ¿Sale? De 10 kilómetros por hora. Entonces, 4 kilómetros entre de 10 kilómetros por hora nos resulta 0.4 horas. Entonces son 0.4 horas el tiempo que tarda en hacer ese recorrido de 4 kilómetros con esa velocidad de 10 kilómetros por hora. ¿Sale? Bien. Pero el tiempo nos lo están preguntando en minutos, no en horas. Entonces vamos a convertirlo. Los 0.4 horas, 0.4 horas lo vamos a convertir en minutos. Horas se va abajo y minuto
queda arriba. Entonces en una hora hay 60 minutos y multiplicamos 0.4 por 60, nos da 24. Juntamos las unidades de horas y minutos. Entonces aquí está horas y minutos sobre una hora. Entonces 24 entre 1 pues nos da 24 horas. Con horas se elimina y nos queda nada más minutos. ¿Sale? Bien, jóvenes, esos son los 3 ejemplos que ustedes pueden apoyarse para poder resolver las actividades que a continuación voy a dejar. Tengan mucho cuidado, tienen que leer con mucho cuidado para saber sacar los datos. ¿Vale? Bien, dice, todas las mañanas corro por la playa, 10 kilómetros de recorrido recta y tardo una hora. Quiero mejorar mi velocidad para jugar una carrera contra mi competidor que puede correr 12 kilómetros, jóvenes. Entonces pregunta, ¿cuántos minutos debo de tardar en hacer mi recorrido? Entonces aquí están preguntando el tiempo. ¿Vale? Bien, son 3 ejercicios nada más. Cualquier duda, jóvenes, estaré a su disposición durante la clase para hacer algunos comentarios o algunas dudas. ¿Vale? Bien, que tengan un excelente día y espero que no estén acumulando sus actividades, jóvenes. Hasta la próxima.